En el cumpleaños de mi suegra, mi esposo gritó a todo el salón: tu aspecto deshonra a mi familia. Vete a esperar al coche. Ordenó a los guardias que me metieran a la fuerza en el auto y bloquearan las puertas. Yo, desesperada, golpeaba el vidrio entre sollozos, pero de repente el viejo chofer se volvió y dijo con calma: Isidora, no llore. Su padre terminó el trámite. Ahora este coche, la seguridad y toda la empresa son suyos. Espero sus órdenes sobre qué hacer con su esposo. Hola. Escriban en los comentarios, ¿de dónde son? No olviden suscribirse y dar un like. Que disfruten de la narración. Pero para entender cómo una simple maestra de música terminó ante semejante decisión, hay que regresar tan solo una hora atrás. En el salón de banquetes del restaurante más caro de la ciudad reinaba un lujo asfixiante. El cristal brillaba por todas partes, las mesas rebosaban de delicadezas y el aire estaba impregnado de aromas de perfumes costosos mezclados con el olor de lirios frescos. Era el 65º cumpleaños de Eusebia, la madre de Leo. Toda la élite de la sociedad local se había reunido para rendir homenaje a la mujer que se consideraba la reina local de la caridad. Isidora Ibarra estaba de pie junto a una columna, intentando ocupar el menor espacio posible. Jugaba nerviosamente con el borde de su modesto vestido beige. Lo había cosido ella misma, pasando 3 noches seguidas frente a la máquina de coser para ahorrar el presupuesto familiar. Leo siempre decía que en la empresa andaban cortos de dinero y le pedía que no gastara en ropa. Pero ahora, al mirar a las esposas de los socios de negocios de su marido, vestidas con prendas de marca y cubiertas de diamantes, Isidora se sentía miserable y fuera de lugar. Buscaba con la mirada a su esposo. Leo Ibarra, alto, impecable, en un smoking perfectamente ajustado, revoloteaba de un grupo de invitados a otro. Reía, estrechaba manos importantes y brillaba. Para él, esa noche no era simplemente la celebración de su madre, sino la vitrina de su éxito. Al notar a Isidora, frunció el ceño. Se acercó a ella con paso rápido y le apretó el codo con dolorosa fuerza. ¿Por qué estás aquí parada como una parienta pobre?, le susurró entre dientes, sin dejar de sonreír tensamente a los invitados que pasaban. Ve a la mesa. Mamá va a pronunciar el brindis. Y por Dios, no te encorves. Eres la esposa del director general, no una rata de sótano. Isidora asintió, tragándose la ofensa. Estaba acostumbrada. En 10 años de matrimonio, había aprendido que para Leo lo más importante era la apariencia. Obediente, se dirigió a la mesa principal, donde ya se encontraba Eusebia. La homenajeada estaba en su mejor momento. Con su vestido de terciopelo burdeos, se veía monumental. Recibía las felicitaciones con el porte de una monarca que otorga su gracia. Isidora tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero, solo para ocupar sus manos temblorosas. Quería acercarse para felicitar suavemente a su suegra, como lo dictaba la etiqueta. Eusebia, empezó Isidora en voz baja, dando un paso. Felicidades. La suegra se giró bruscamente. Lo hizo de manera exagerada, levantando los brazos como si no hubiera visto a su nuera al lado. Su pesado codo chocó con el brazo de Isidora. La copa se deslizó de sus dedos. El sonido del cristal roto ahogó el murmullo de la sala. La música se detuvo de inmediato. El líquido ámbar se extendió por el parquet pulido. Unas gotas cayeron sobre el borde del vestido de Eusebia. Un silencio sepulcral llenó el salón. Todas las miradas, cientos de ojos, se clavaron en Isidora. Ella se quedó inmóvil, sintiendo como el rubor le ardía en el rostro. ¡Ay!, suspiró Eusebia, fuerte, para que todos escucharan, sacudiéndose el vestido con desdén, a pesar de que la mancha era microscópica. Claro, ¿qué más se podía esperar? Leo apareció a su lado en un instante. Su rostro se cubrió de manchas rojas, no de vergüenza, sino de furia. Vio cómo sus socios se miraban entre sí, como las esposas torcían los labios. Su imagen perfecta se había agrietado. No preguntó qué había pasado. No le ofreció una servilleta. En cambio, estalló. ¿Qué demonios haces?, gritó tan fuerte que a Isidora le zumbó en los oídos. Tienes las manos inútiles. ¿Querías arruinarle la fiesta a mamá a propósito? Leo, ella me empujó, intentó explicar Isidora, pero su voz temblaba. Cállate, rugió él. Basta de excusas. Mírate. Eres una ratita gris. Lo único que sabes hacer es avergonzarme. Te saqué de la miseria y ni siquiera puedes sostener una copa. La tomó del brazo, con la rudeza con la que se agarra a una delincuente.
Isidora soltó un gemido de dolor. Leo la arrastró fuera, cruzando el centro del salón. Leo, me duele, la gente mira, susurraba ella, apenas pudiendo seguirle el paso. Que miren, gritó él, disfrutando de su poder. Que vean con quién tengo que vivir. Tu presencia deshonra a mi familia. Fuera de aquí. La llevó hasta las enormes puertas de salida. 2 guardias con trajes negros se acercaron de inmediato. Saquen esto de aquí, ordenó Leo, arrojando el brazo de su esposa hacia ellos. Métanla en el coche. Que se quede ahí como un perro castigado hasta que yo decida qué hacer con ella. Y bloqueen las puertas para que no asome la nariz. Los guardias, acostumbrados a no hacer preguntas, la tomaron por los brazos. Ella no se resistió, el shock había paralizado su voluntad. Leo se dio la vuelta y se dirigió nuevamente al salón, ajustándose el saco. A sus espaldas se escucharon unos aplausos débiles, pero aprobatorios, de los invitados que veían en él a un hombre fuerte que ponía orden. Isidora fue llevada afuera. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro. Un guardia abrió la puerta trasera del sedán negro de lujo y literalmente la empujó al asiento de cuero. La puerta se cerró. El seguro central hizo clic. Quedó sola en la penumbra del automóvil. Isidora apoyó el rostro contra el vidrio polarizado. A través de las lágrimas veía las ventanas iluminadas del restaurante. Allí la fiesta seguía. Allí su esposo, el hombre al que había amado durante 10 años, cegaramente volvía a sonreír y beber vino, borrándola de su vida en un solo instante. La histeria la golpeó como una ola. Isidora empezó a golpear con los puños la suave tapicería de la puerta, luego el cristal. «Déjenme salir», gritaba, aunque sabía que afuera nadie la oiría por el aislamiento acústico. «Quiero irme a casa». Leo lloraba, corriéndose la máscara por las mejillas. La sensación de humillación era tan absoluta que quería desaparecer, disolverse. La vida parecía acabada. ¿Cómo podría mirar mañana a la gente a los ojos? ¿Cómo volvería a esa casa? De pronto notó que no estaba sola en el coche. En el asiento del conductor estaba Ernesto, el viejo chofer que había trabajado para la familia Ibarra incluso antes de que Leo se convirtiera en un gran jefe. Siempre había sido callado, invisible como una sombra. Leo solía tratarlo con brusquedad, llamarlo tronco viejo, pero no lo despedía porque Ernesto conocía la ciudad mejor que cualquier navegador. Ernesto apagó lentamente el motor. En el interior reinó un silencio total, interrumpido solo por los sollozos de Isidora. El chofer levantó la mirada y la observó por el retrovisor. En su mirada no había la obediencia habitual ni lástima. Había algo distinto, firme, decidido. «Isidora», dijo. Su voz sonó inesperadamente dura. «Basta. Las lágrimas no ayudan y pueden perjudicar». Isidora se quedó inmóvil, sorprendida por el tono. Se limpió la mejilla con el dorso de la mano. «Ernesto, abra la puerta, por favor. Iré en autobús». «Ningún autobús», cortó él. «No iremos a ninguna parte hasta que usted conozca la verdad». Se volvió hacia ella por completo, sosteniendo una tablet entre las manos. «Leo cree que su padre es un fracasado borracho que vive en el campo y no se deja ver», continuó con calma Ernesto. «Así fue planeado. Su padre, Saturnino, quería saber qué clase de hombre era su esposo. La prueba se extendió 10 años. Y hoy terminó». Isidora lo miraba sin entender nada. ¿De qué hablaba? Su papá realmente vivía con pocos recursos. Ella le enviaba parte de su salario a escondidas de Leo. Esta mañana su padre activó el protocolo de transferencia del fideicomiso ciego, dijo Ernesto, pasándole la tablet por encima del asiento. «Mire la pantalla». Isidora tomó el dispositivo con manos temblorosas. En la pantalla estaba abierto un documento del Registro Estatal de Personas Jurídicas. Las líneas bailaban ante sus ojos, pero Ernesto señaló con el dedo el campo necesario. «Lea, Isidora, propietario del grupo de empresas Ibarra Grupo». Isidora leyó. No estaba el nombre de Leo. Decía, Ibarra, Isidora. «¿Pero cómo?», susurró. «Leo, él es el director general, es el dueño». «Leo nunca fue el dueño», la interrumpió el chofer, con una leve sonrisa en los labios. «Era un administrador contratado. Su contrato fue firmado por exactamente 10 años. El plazo venció ayer a medianoche». Ernesto la miró fijamente, y ahora Isidora vio en aquel anciano una fuerza que jamás había notado. «Desde este momento, Leo no es nadie. Un desempleado. Y usted es su empleadora.
Usted es la única dueña de todo este negocio, de este coche y de esos guardias que están afuera. Isidora pasó la mirada de la tablet a las ventanas del restaurante, donde Leo celebraba su falso poder. Su padre esperó a que Leo mostrara su verdadero rostro, añadió Ernesto. Lo mostró. Ahora el siguiente paso es suyo. Isidora seguía aferrando la tablet como si fuera un salvavidas en medio de un mar tormentoso. Las letras en la pantalla no cambiaban, fundadora, Ibarra y... El significado de esas palabras le llegaba lento, abriéndose paso entre la nube de ofensa y shock. Alzó los ojos hacia el chofer. Ernesto no apartaba la mirada, en sus ojos se leía expectativa. No entiendo, empezó ella, pero la voz se le quebró. ¿Por qué papá guardó silencio? ¿Por qué permitió que Leo me tratara así todos estos años? Para que usted viera quién estaba a su lado, respondió con dureza Ernesto, y para que Leo bajara la guardia. Él perdió la vigilancia. Pero ahora no es momento de filosofar, Isidora. Tenemos poco tiempo. Metió la mano en el interior de su saco y sacó una hoja doblada en 4. Leo no solo la echó de la fiesta, planeaba destruirla mañana por la mañana. Isidora tomó la hoja. Era una copia de una demanda de divorcio. La fecha era la de mañana. En la parte inferior, en el campo de reclamaciones patrimoniales, decía que la esposa no reclamaba nada, pues no tenía ingresos ni aporte al presupuesto familiar. Pensaba entregarle esto mañana en el desayuno, continuó el chofer, marcando cada palabra. La echaría a la calle con una sola maleta en cuanto terminara su contrato. Ya tenía preparada la seguridad para no dejarla entrar de nuevo en el apartamento. Para él, usted es material desechable. Algo dentro de Isidora se rompió. Aquella lástima por sí misma que la ahogaba un minuto antes se evaporó de golpe. En su lugar llegó el frío, un frío cortante, abrasador. 10 años remendándole los calcetines, preparándole pozole y mole, soportando las burlas de su madre, ahorrando en sí misma para que él luciera impecable. Ella lo amaba, y él solo esperaba el final del contrato. Ella enderezó la espalda, las lágrimas se secaron por sí solas. Ernesto, la voz de Isidora había cambiado. En ella aparecieron notas metálicas que ni ella sabía que poseía. Abra el coche. El chofer asintió, complacido con el cambio. Pulsó el botón de desbloqueo y luego le entregó un sobreabultado sacado de la guantera. Tome. Su padre pidió que se lo diera. Es efectivo del fondo de reserva. Creo que podrá darle uso ahora mismo. Isidora tomó el sobre, sintiendo su agradable peso, y empujó la puerta. El aire nocturno ya no le parecía frío. Salió del coche y se arregló su modesto vestido. Ya no le parecía pobre. Era el vestido de una dueña que no necesita adornos para saber lo que vale. Los guardias en la entrada, los mismos que la habían echado 5 minutos antes, se miraron entre sí. Uno dio un paso adelante para bloquearle el paso. Isidora, hay órdenes de no dejarla pasar. Ernesto, que había aparecido silencioso a su espalda, solo carraspeó. El guardia miró al viejo chofer, vio un leve asentimiento y un gesto extraño de su mano. El guardia se quedó inmóvil, y luego se apartó sin decir palabra, abriendo la pesada puerta de roble. Isidora entró al salón. Allí sonaba música en vivo, tintineaban las copas, se oían risas. Leo estaba en el centro de un círculo de invitados, contando algún chiste. Eusebia se sentaba en su trono silla, asintiendo con benevolencia. Isidora avanzó directamente hacia ellos. El taconeo de sus pasos se perdió entre el bullicio, pero su aparición no pasó inadvertida. Primero callaron los que estaban más cerca de la entrada. Luego el silencio se extendió como una ola hasta cubrir todo el salón. Los músicos, percibiendo el cambio, dejaron de tocar. Leo se volvió. Al ver a su esposa, enrojeció. Sus ojos se achicaron de pura furia. Se disculpó con sus interlocutores y se dirigió hacia ella a grandes zancadas, con los puños cerrados. ¿Has perdido el juicio?, le susurró con veneno al llegar a ella. Te dije que te quedaras en el coche. ¿Quieres armarme una escena delante de todos? Seguridad. Miró alrededor buscando a los guardias. 2 hombres corpulentos entraron en la sala, pero no se apresuraron a sujetar a Isidora. Se quedaron junto a la pared, brazos cruzados, y miraron a Leo con rostros inexpresivos. Leo, apártese, dijo uno de ellos con voz grave. Orden de la dueña. Leo se quedó petrificado, mirando alternativamente a los guardias y a Isidora. Los invitados comenzaron a murmurar con más fuerza. El ambiente de escándalo se hacía más denso. ¿Esto es una broma?, gritó Eusebia.
Leo, ¿qué ocurre? Haz algo. Leo intentó recomponer su autoridad. Se volvió hacia el salón con una sonrisa torcida. Amigos, no presten atención. Esa es solo una discusión familiar. Lo resolveremos enseguida. Camareros, champán para todos. Música. Pero la orquesta no tocó. Los camareros, alineados contra las paredes con sus bandejas, no se movieron. Sus rostros eran sombríos. Isidora alzó la voz para que todos escucharan. No habrá champán, dijo, ni música, porque Leo olvidó mencionar un detalle. Está en bancarrota. Metió la mano en el sobre que le había dado Ernesto. Me enteré de que el servicio de catering y el personal del restaurante no reciben sueldo desde hace 3 meses, anunció en voz alta. Leo los alimenta con promesas mientras él organiza fiestas con el último dinero de la empresa. Leo se estremeció como si la hubieran abofeteado. Era un golpe bajo. En esa ciudad se podía perdonar una infidelidad, pero la insolvencia financiera era una condena social. Es una mentira, chilló. Isidora se acercó al borde del salón, donde estaba el jefe de los camareros, un hombre mayor de rostro cansado. Aquí está la deuda de 3 meses y la prima por esta noche, dijo en voz clara, entregándole un grueso fajo de billetes. Reparte el dinero entre el personal. Ahora mismo. El jefe de camareros, mirando el dinero con incredulidad, lo tomó. Contó rápidamente las primeras billetes y asintió a sus compañeros. En el salón cayó un silencio sepulcral, interrumpido solo por el susurro de los billetes que los camareros empezaron a repartir entre sí allí mismo, junto a las mesas servidas. Era más elocuente que cualquier documento. Los invitados, la élite de la ciudad, comenzaron a apartarse de Leo con desdén. Un hombre que no paga a su personal pero organiza fastos era, en su círculo, un leproso social. Leo quedó solo en el centro del salón, rojo, sudoroso y derrotado. Miraba a su esposa, a la que durante 10 años había considerado un cero a la izquierda, y por primera vez veía a alguien a quien debía temer. Y ahora, dijo Isidora, bajando la mano, el banquete ha terminado. Los invitados se dispersaron en silencio, evitando mirar a los ojos a Leo o a Eusebia. No era solo el fin de la velada, era una ejecución social. A la mañana siguiente, Leo despertó en un hotel, no se atrevió a volver a casa, sin saber qué más podría hacer su silenciosa esposa. Le dolía la cabeza, pero la rabia le daba fuerzas. Estaba convencido de que era algún error monstruoso, un fallo en el registro, una broma estúpida del suegro senil. Lo arreglaría. Él siempre lo arreglaba todo. A las 8 de la mañana ya estaba frente a las puertas de vidrio del centro corporativo Ibarra Grupo. Con su gesto habitual de propietario, acercó la tarjeta magnética al torniquete. Este pitó en rojo y no se abrió. Leo frunció el ceño y repitió el intento. Otra negativa. ¿Qué demonios pasa? Rugió. Rosalinda, abre. Su sistema está fallando. En la recepción estaba Rosalinda, la joven administradora que normalmente se sonrojaba al verlo y corría a servirle café. Hoy no se sonrojó. Empalideció y se hundió en la silla. Leo, perdón, balbuceó sin mirarlo a los ojos. Su pase está bloqueado. ¿Bloqueado por quién? Soy el director general. Abre ahora mismo. No puedo. Rosalinda señaló con una mano temblorosa el tablón de órdenes oficiales en el vestíbulo. ¡Ahí! La orden. Leo se abalanzó sobre el tablón. En una hoja recién colgada, con un sello oficial, se leía, Orden N. Grados 1. Sobre la destitución del cargo de director general al señor Ibarra L. Por pérdida de confianza y vencimiento del contrato. Nombrar como directora interina a. Abajo estaba la firma enérgica, Ibarra. Leo arrancó la hoja, la hizo una bola y la arrojó al suelo. Esto es falso, gritó, tan fuerte que el guardia apoyó la mano en su porra. Voy a llamar a la policía. Todos ustedes van a ser despedidos. Se dio la vuelta y salió corriendo del edificio, casi arrancando la puerta giratoria de su eje. El plan surgió al instante en su mente, ir a casa. Allí, en la caja fuerte, estaban los documentos originales de constitución. Obligaría a Isidora a firmar una rectificación. La estrangularía si hacía falta, pero haría que firmara todo de nuevo a su favor. 20 minutos después, su coche chirrió al frenar frente a la verja de su casa de campo. Leo salió sin siquiera cerrar la puerta del auto y corrió hacia la entrada. Marcó el código. La cerradura no reaccionó. Pulsó el timbre. Silencio. Isidora, abre. Aulló, sacudiendo el picaporte.
Sé que estás ahí. Abre, maldita. Empezó a patear el metal de la verja. Un vecino, un oficial retirado que regaba su jardín, se acercó a la valla. Leo, ¿por qué tanto escándalo?, preguntó con severidad. Isidora está en casa, pero pidió que no la molestaran. Es mi casa, chilló Leo. Ella cambió las cerraduras. Corrió hacia la valla para intentar treparla, pero resbaló. Entonces agarró una piedra y la lanzó contra la ventana del primer piso. El vidrio vibró y se agrietó, pero no se rompió, era un doble vidrio reforzado. Voy a llamar a la policía, alborotador, tronó el oficial. Vete a dormir la mona. Llama, vociferó Leo mientras pateaba la verja, fuera de sí. Que vengan y saquen a esa impostora. Dentro de la casa, desde una ventana del segundo piso, Isidora observaba todo. El corazón le latía en la garganta. Ver a su marido así, miserable, rabioso, desfigurado por la furia, daba miedo. Hasta ayer habría corrido a abrirle, a disculparse, a calmarlo. La costumbre de ser la esposa sumisa estaba muy arraigada. Quizá debería hablar con él, dijo en voz baja, sin girarse. Al fin y al cabo, es mi esposo. Ernesto, sentado en la cocina tomando café con tranquilidad, negó con la cabeza. No, Isidora, la compasión es un pésimo consejero, especialmente ahora. Se levantó, se acercó y colocó sobre el alféizar una pequeña caja de cartón. Tomé esto de la caja fuerte de su oficina esta mañana, mientras él dormía en el hotel. La seguridad me dejó pasar, ahora es su seguridad. Isidora miró la caja. Dentro había carpetas con documentos. ¿Qué es? La respuesta a la pregunta ¿por qué? Usted aún quiere creer que él la amó, al menos al principio. Isidora guardó silencio. Sí, en el fondo esperaba que su encuentro 10 años atrás hubiera sido casual. Él había sido tan atento, tan galante. Un príncipe que se enamoró de Cenicienta. Abrió la primera carpeta. Lo primero que vio fueron fotografías. Antiguas, en blanco y negro, y también en color, su casa en el pueblo, su padre trabajando en el huerto, ella misma saliendo de la escuela de música. Las fotos estaban tomadas con cámara oculta, fechadas. La más antigua tenía una fecha 6 meses anterior a su primer encuentro con Leo. Nos estaba vigilando, susurró, sintiendo cómo se le helaban los dedos. No solo vigilando, aclaró Ernesto, estudiando al objetivo. Debajo de las fotografías había un contrato, papel grueso, estampado dorado, un acuerdo de inversión. Isidora empezó a leer y las letras comenzaron a bailar ante sus ojos. En el documento, en blanco y negro, se establecía, Saturnino, su padre, entregaba a Leo Ibarra el capital inicial y la gestión de la empresa a condición de que contrajera matrimonio con su hija, Isidora. Pero lo más aterrador era el punto 4.2. La transferencia completa de los derechos de propiedad a nombre de Leo Ibarra se produciría solo después de 10 años de matrimonio ininterrumpido. En caso de divorcio antes del vencimiento del plazo por iniciativa de Leo, él perdía todos los derechos de gestión y activos y debía pagar una penalización. Isidora leyó esa frase 3 veces. Ayer, el día del cumpleaños de la suegra, se cumplían exactamente 10 años desde su boda. Él estaba esperando, la voz de Isidora tembló, pero no había lágrimas. Solo una sensación de vacío, como si le hubieran arrancado las entrañas. Aguantó 10 años solo por esta cláusula. Exacto, asintió Ernesto. Cada ramo de flores, cada beso, cada cumpleaños era trabajo. Estaba cumpliendo un contrato. Lo odiaba por tener que vivir con una campesina para obtener dinero. Y ayer, cuando el plazo terminó, creyó que era libre. Pensó que la empresa era suya y que usted ya no le servía. Isidora pasó la página. Había una conversación entre Leo y un abogado, fechada la semana anterior. Apenas llegue la medianoche del día 15, prepara los papeles del divorcio. Quiero echarla a la mañana del 16. Asegúrate de que no reciba ni $1. Ya he gastado 10 años de vida en esta polilla gris. Desde la calle se escuchó la sirena de una patrulla. Leo enmudeció al oírla. Isidora cerró la carpeta. Sus manos ya no temblaban. La compasión que había sentido un minuto antes murió. La habían matado esas líneas secas del contrato. 10 años de su vida no habían sido un matrimonio, sino un proyecto empresarial donde ella era solo un lastre para los activos. Miró por la ventana. Los policías torcían los brazos de Leo contra el capó del coche patrulla. Él se retorcía y gritaba que era el dueño del mundo.
Ernesto, dijo Isidora sin apartar la vista, llame a la policía. Diga que no presentaremos denuncia por vandalismo. El chofer alzó las cejas, sorprendido. ¿Quiere perdonarlo? No. Isidora se volvió hacia él, el rostro tranquilo como una máscara. Si lo encierran 15 días por escándalo, saldrá demasiado barato. Quiero que quede libre. Quiero que vea cómo se derrumba todo lo que creía suyo. Quiero que esté en la calle cuando le quite lo demás. Tomó la siguiente carpeta de la caja. En la portada decía, apartamento de Eusebia. Y ahora ocupémonos de su madre. Apenas abrió la carpeta, la puerta de la entrada tembló por un golpe. Alguien giraba una llave con furia. Sé que estás ahí, maldita. El chillido de Eusebia retumbó por el vestíbulo. Cerraste la verja, pero olvidaste mi juego de llaves de la casa. Isidora cerró la carpeta lentamente. Había olvidado que la suegra tenía sus propias llaves, Leo se las había dado para que mamá pudiera venir a supervisar cuando quisiera. Normalmente, aquellas visitas terminaban en escándalos por polvo en los estantes o por tamales mal preparados. Pasos pesados sonaron por la escalera. La puerta del salón se abrió de golpe y apareció Eusebia. Aún llevaba el vestido burdeos de la fiesta, arrugado y sucio, el cabello revuelto, el maquillaje corrido, pero los ojos lanzaban chispas. Tú, jadeó, abalanzándose sobre Isidora. Destruiste a mi niño. Nos avergonzaste delante de toda la ciudad. La suegra levantó la mano. Su anillo pesado voló directo hacia la cara de Isidora. Antes, Isidora se habría encogido. Antes habría cerrado los ojos y aceptado el golpe, como aceptó todos los insultos durante 10 años. Pero aquella Isidora se quedó ayer en el coche cerrado. Isidora atrapó la mano de Eusebia en el aire, con fuerza, con dureza. Eusebia jadeó, sorprendida, e intentó soltarse, pero la sujeción era férrea. No se atreva, dijo Isidora en voz baja, Clara, no vuelva a levantarme la mano, nunca más. Soltó el brazo de la mujer. Eusebia se tambaleó, agarrándose al respaldo de un sillón. Tú, ¿cómo te atreves a hablarme así? Gimió, indignada. Soy la dueña de esta ciudad. Te pulverizaré. Leo arreglará todo y tú vas a arrastrarte ante nosotros. Isidora caminó con calma hasta la mesa y tomó la carpeta que había estado revisando. Leo no arreglará nada, Eusebia. Y usted no es dueña de nada, ni de la ciudad, ni siquiera de su apartamento. ¿Qué tonterías dices? Bufó la suegra, intentando recomponer su peinado con manos temblorosas. Mi apartamento en el edificio de élite es mi fortaleza. Está a mi nombre. Estaba a su nombre, corrigió Isidora, hasta el momento exacto en que su hijo decidió jugar al gran empresario. Sacó un documento con sello bancario y lo dejó sobre la mesa. Lea, contrato de hipoteca. Eusebia frunció los labios con desprecio, pero miró el papel. ¿Qué es esto? Leo dijo que era solo una formalidad para expandir el negocio. Es una hipoteca, explicó Isidora, implacable. Leo pidió un préstamo enorme poniendo como garantía su fortaleza. Un crédito de alto riesgo para cubrir sus despilfarros antes de una auditoría que temía. Estaba seguro de que en una semana obtendría el control total de mi empresa y cancelaría la deuda con mi dinero. Pero calculó mal. Isidora hizo una pausa, dejando que la información cayera como plomo. La fecha de pago venció hace una semana. Leo incurrió en default. Según las condiciones del contrato, el banco tiene derecho a quedarse con la garantía. No, susurró Eusebia, palideciendo. Eso es imposible. Él no pudo. Pudo. Y lo hizo. Y dado que el paquete accionario mayoritario del banco que otorgó el crédito pertenece al holding de mi padre, entonces, de hecho, Isidora sonrió con un frío que helaba, la decisión de su desalojo la tomo yo. Sacó otro documento, una notificación de desalojo. Ese apartamento ahora figura como vivienda de servicio en el balance de la empresa. Usted no es empleada. Tiene 24 horas para dejar el inmueble. Eusebia agarró el papel. Le temblaban tanto las manos que la hoja se rasgó. No te atrevas, chilló. Soy una madre. Soy una mujer mayor. ¿A dónde voy a ir? No es mi problema, cortó Isidora. 10 años me repitió que yo no era nadie, que vivía de su misericordia. Ahora es su turno de aprender cómo se siente. La suegra se desplomó en un sillón. Todo su orgullo y su falsa aristocracia se desmoronaron como polvo. Ante Isidora no había una reina social, sino una anciana asustada y rabiosa. 24 horas, repitió Isidora. El tiempo corre.
Eusebia levantó la mirada, llena de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico y rencor. Todo es tu culpa, aulló de repente, golpeando el reposabrazos. Si te hubieras muerto antes, nada de esto habría pasado. Leo habría recibido el dinero y viviríamos como reyes. ¿Sabía del contrato?, preguntó Isidora, aunque ya conocía la respuesta. Claro que lo sabía. Río histéricamente. Yo misma le dije que tomara ese préstamo. Le dije, Leo, toma el dinero, esa campesina tonta no irá a ninguna parte. En una semana toda su herencia será nuestra y recuperaremos el piso. Pensé que te habíamos engañado. Se puso de pie de golpe, su rostro estaba deformado por la rabia. ¿Crees que tu papá no pensaba en ti? ¿Crees que te abandonó? Ja. Isidora se tensó. ¿Qué quiere decir? Las cartas, escupió Eusebia. Él te escribía cada mes. Isidora, hijita, ¿cómo estás? Bah, sentimentalismos baratos. Yo las sacaba del buzón antes de que despertaras. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Isidora. ¿Su padre le escribía? ¿Todos esos años? Ella había creído que él la había olvidado, que estaba enojado porque se había ido a la ciudad. ¿Y sabes qué hacía después? Eusebia disfrutaba la confesión como si fuera su última arma. Yo le respondía, yo, imitando tu letra. Papá, no me escribas, me avergüenza tu pobreza. Manda dinero o olvida mi nombre. Un silencio cortante cayó sobre la sala. Isidora miró a la mujer que tenía delante y no podía creer que un ser humano pudiera ser tan podrido. 10 años llorando en la almohada, convencida de que su padre ya no la quería. 10 años sintiéndose huérfana teniendo a su padre vivo. Y aquella mujer había robado sus cartas, destruyendo su relación por dinero. Usted es un monstruo, susurró Isidora. Soy una madre que quería lo mejor para su hijo, bufó Eusebia. Y tú eras solo un estorbo. Ernesto, que había permanecido en la sombra, dio un paso adelante. Su rostro estaba encendido de furia contenida. Isidora, dijo con voz ronca, permítame echarla ahora mismo. No hace falta esperar un día. Isidora miró a su suegra. Esta se encogió al ver la mirada del chofer. No, dijo ella, firme, que haga sus maletas, que sienta cada minuto de su caída. Pero las cartas. Se acercó a Eusebia. ¿Dónde están? ¿Las destruyó? Eusebia mostró una sonrisa torcida. No, las guardé. En una caja de zapatos, en el altillo, como trofeos de mi victoria sobre ti. Lárguese, dijo Isidora en voz baja. Vaya a su piso, prepare sus cosas. Y si mañana, cuando vaya a tomar posesión, no encuentro esa caja, presentaré una denuncia por fraude postal y falsificación de documentos. Y entonces no perderá solo su vivienda, perderá la libertad. Eusebia palideció por completo. Entendió que había ido demasiado lejos. Agarró su bolso y, sin decir una palabra más, salió corriendo de la habitación. Un segundo después, la puerta de entrada se cerró de golpe. Isidora se dejó caer en el sofá, no tenía fuerzas para mantenerse de pie. Papá me escribía, repitió, mirando un punto fijo. Todo este tiempo. Ernesto le puso una mano en el hombro, pesada, cálida, firme. Le escribía, Isidora. Y la esperaba. Sabía que las cartas no llegaban, intuía que alguien las interceptaba. Pero siguió escribiendo para que, cuando todo saliera a la luz, usted tuviera pruebas de su amor. Isidora se cubrió el rostro con las manos. Ahora lloraba, pero eran otras lágrimas. No de dolor, sino de alivio. No estaba sola. Nunca había estado sola. Vamos, dijo de pronto, incorporándose con brusquedad y secándose los ojos. Vamos a la oficina. Necesito ver la contabilidad. Quiero saber en qué más gastó mis dinero ese hombre de familia, mientras su madre robaba mis cartas. Mientras Isidora iba hacia el despacho, Leo ya golpeaba la puerta de un apartamento en un edificio nuevo en las afueras de la ciudad. Abrió Blanca, su secretaria, una rubia alta con el vientre ya abultado. Leo se sorprendió al verlo con una maleta. ¿Por qué tan temprano? Dijiste que hoy echarías a la ratita gris. Leo se coló dentro sin descalzarse. Los planes cambiaron, gatita, mintió, tirando la maleta en el pasillo. Surgieron complicaciones legales. Esa loca falsificó documentos. Necesito quedarme aquí un par de días, mientras mis abogados arreglan todo. Blanca frunció el ceño. Sabía del plan de Leo y esperaba este día como una fiesta. ¿Qué complicaciones? Prometiste que nos mudaríamos a la mansión.
Nos mudaremos, gruñó Leo, suavizando enseguida el tono. Claro que nos mudaremos. Solo necesito tiempo. Voy a declararla incapaz. Ya sabes que es rara. El juez estará de mi parte. El dinero no va a ninguna parte, es mío. Blanca apretó los labios, pero asintió. Quería creerle. Al fin y al cabo, llevaba en su vientre al hijo de Leo, el heredero del imperio, como él solía decir. Está bien, dijo ella, pero necesito dinero para la ecografía. Y para las vitaminas. Mañana, se desentendió Leo, dejándose caer en el sofá. Todo mañana. Pero el mañana de Blanca llegó antes de lo esperado. No era tonta y había visto las noticias en los grupos locales. Los rumores del escándalo en el cumpleaños ya recorrían la ciudad. El miedo a quedarse sin nada la empujó a actuar con desesperación. Decidió que, si Leo no podía poner a su esposa en su lugar, lo haría ella. Una hora después, Blanca irrumpió en la Casa de la Cultura, donde Isidora, pese a los acontecimientos de las últimas 24 horas, dirigía un ensayo del coro infantil. La sala estaba llena de niños y padres. Isidora estaba junto al piano intentando concentrarse en las notas, cuando las puertas se abrieron de golpe. «Ahí está», gritó Blanca, señalándola desde el pasillo. «Ladrona». La música se detuvo. Los niños callaron asustados. Los padres se levantaron de sus sillas. Blanca avanzaba por el pasillo, jadeando, su embarazo era evidente. «Mírenla», vociferaba hacia el público. «Finge ser la maestra del año», y robó a su propio marido. Lo echó a la calle, lo dejó sin nada. Isidora bajó lentamente las manos. Reconoció a esa joven. Había visto su foto en el teléfono de Leo cuando él lo dejó desbloqueado, pero entonces se convenció de que sería una simple colega. «Señorita, salga. Hay niños», dijo Isidora con calma, aunque por dentro temblaba. «No voy a salir», chilló Blanca. «Tú le robaste el futuro a mi hijo. Eres una inútil estéril. Me envidias porque yo pude darle a Leo lo que tú no le diste en 10 años». Un murmullo recorrió la sala. El golpe había sido certero y cruel. Todos sabían cuánto deseaba Isidora ser madre, sus tratamientos, sus lágrimas tras cada prueba negativa. «Eres una ladrona», insistió Blanca, acercándose al escenario. «Devuélvele el dinero a Leo. Esa empresa es suya». «Seguridad», llamó Isidora. 2 guardias de la Casa de la Cultura, que normalmente dormitaban en la entrada, acudieron y tomaron a Blanca del brazo con suavidad. «Suéltenme. Estoy embarazada del dueño de Ibarra Grupo», gritaba ella mientras la arrastraban fuera. Cuando las puertas se cerraron, un silencio denso llenó la sala. Los padres miraban a Isidora, algunos con lástima, otros con reproche. «El ensayo ha terminado», dijo ella con voz apagada. «Lo siento. Todos pueden retirarse». Recogió las partituras y casi salió corriendo por la puerta de servicio, donde Ernesto ya la esperaba. «A la oficina», ordenó al subir al coche. De inmediato. En el despacho del director general, que hasta ayer ocupaba Leo, Isidora se sentó frente al ordenador. Necesitaba distraerse. Necesitaba encontrar algo que explicara todo este caos. Las palabras de Blanca, inútil estéril, aún le zumbaban en los oídos. Abrió la base de datos contable. Ernesto estaba a su lado, como un pilar silencioso. «Muéstrenme sus gastos personales cargados a la empresa», pidió Isidora. Revisó las listas de transacciones. Restaurantes, hoteles, joyerías, todo eso era predecible. Pero una línea llamó su atención. Un pago mensual de $2,000. Destinatario, Centro Médico Génesis. Concepto, servicios de consultoría. «Génesis», murmuró Isidora. «Yo me traté allí. Es una clínica de reproducción asistida». Frunció el ceño. Leo siempre decía que el tratamiento era demasiado caro, que no podían permitirse más procedimientos. Pero según el extracto, él pagaba a esa clínica de manera regular. «Ernesto, vamos a Génesis», dijo, imprimiendo la hoja. La clínica era silenciosa y estéril. Isidora irrumpió en el despacho del director médico, el doctor Gonzalo, el mismo que la había atendido durante años. Él, un hombre canoso con gafas, se sobresaltó al verla. «Isidora, no tiene cita hoy». Ella dejó la impresión bancaria sobre el escritorio. «Explíqueme esto, doctor». Leo Ibarra le pagó personalmente cada mes durante 5 años. «¿Por qué?» «Mi tratamiento se pagaba aparte, en caja». Gonzalo palideció. Se quitó las gafas y empezó a limpiarlas con un pañuelo. «Es información confidencial»,
murmuró. Soy la propietaria de la empresa desde cuyas cuentas salió este dinero, replicó Isidora, con voz dura, y soy su paciente. O me dice la verdad ahora, o en una hora estará aquí la fiscalía revisando su licencia. El médico suspiró pesadamente. Comprendió que negarlo ya no tenía sentido. Leo había perdido el poder, no había razón para seguir encubriéndolo. Leo me pagaba por corregir su terapia, dijo en voz baja. ¿Qué significa eso? Isidora sintió que las manos se le helaban. Gonzalo bajó la mirada. Usted está sana, Isidora, completamente sana. Nunca tuvo problemas para concebir. El mundo se inclinó a su alrededor. Pero las pastillas. Sus análisis eran normales, admitió. Leo pidió no, exigió que yo le diera diagnósticos falsos. Las pastillas que tomó 5 años, supuestamente para estimular la ovulación, eran potentes anticonceptivos hormonales. Isidora se aferró al borde del escritorio para no caer. ¿Anticonceptivos?, susurró. ¿Yo tomaba anticonceptivos creyendo que me trataba la infertilidad? Sí. Leo dijo que un hijo no encajaba en su plan de negocios, que un divorcio sería más difícil si hubiera un heredero. Me pagaba para que usted no quedara embarazada, pero siguiera creyendo que lo intentaba. Un silencio terrible llenó el despacho. Isidora recordó todas sus lágrimas, todas sus oraciones, todos los procedimientos humillantes. Recordó a Leo consolándola, quizás no está destinado. Él no solo no la amaba, le robó el derecho a ser madre. La envenenó con pastillas para mantenerla útil para su contrato. Isidora levantó la mirada hacia el médico. Ya no había lágrimas, solo una oscuridad profunda. Usted también es un monstruo, doctor, dijo con una voz que hizo que a Gonzalo se le erizara la piel. Juró la vida, y la vendió por $2,000 al mes. Se dio la vuelta y salió del despacho. Ernesto esperaba en el pasillo. Había escuchado todo por la puerta entreabierta. Tenía los puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. Isidora, empezó. No, lo interrumpió ella. Ninguna palabra. Vámonos. ¿A casa? No. Isidora se detuvo en medio del pasillo. Su rostro era una máscara de piedra. Vamos a bloquear sus cuentas, y a quitarle todo lo que queda. ¿Quería que yo fuera estéril? Muy bien. Yo lo dejaré a él desnudo. Sacó el teléfono y marcó al banco. Hola, habla Isidora Ibarra. Bloqueen todas las tarjetas corporativas emitidas a nombre de Leo Ibarra, y anulen el contrato de leasing de su automóvil. Ahora mismo. Que camine. Colgó. Ese gesto se sintió como apretar un gatillo. El dolor por la traición del médico y de su marido se retorcía dentro de ella como un nudo ardiente, pero ahora esa energía no la destruía. Pedía salida. Al mismo tiempo, en una gasolinera a las afueras de la ciudad, Leo introducía la manguera en el tanque de su lujosa camioneta. Se sentía un vencedor. Blanca lo esperaba en casa, y el plan para declarar a Isidora incapaz le parecía brillante. Sacó su tarjeta corporativa de platino y la pasó por el terminal. El aparato pitó y mostró en rojo, rechazada. Tarjeta bloqueada. Leo frunció el ceño. Su máquina falla, gruñó al empleado, sacando una segunda tarjeta, la dorada. Otro pitido. Rechazo. Llame a su banco. Leo empezó a ponerse nervioso. Probó una tercera tarjeta, la personal, vinculada a su cuenta de nómina. El mismo resultado. Señor, ¿va a pagar?, preguntó el cajero por el altavoz, molesto. Está retrasando la fila. Ahora, rugió Leo. Metió la mano al bolsillo buscando efectivo, pero recordó que había dado los últimos billetes grandes a Blanca para el taxi. En la cartera quedaban 2 billetes de 20. No alcanzaba ni para 5 litros. De repente, el motor del coche se apagó solo, aunque la llave estaba puesta. En el tablero apareció el mensaje: bloqueo remoto del motor. Contacte a la compañía de leasing. ¿Qué? Leo golpeó el volante. ¿Están locos? Soy el director general. Saltó fuera del coche y llamó al departamento de leasing. Leo, la voz fría del gerente sonaba como una sentencia: el contrato de leasing ha sido rescindido por orden de la propietaria de la empresa, la señora Ibarra. Se nos ha ordenado retirar el vehículo. La grúa ya está en camino. Por favor, vacíe el coche y entregue las llaves. Leo se quedó en medio de la gasolinera, sintiendo como el suelo desaparecía bajo sus pies. Los conductores alrededor tocaban el claxon, impacientes. Lo habían expulsado de su propia vida con una sola llamada. «Al diablo todos ustedes», gritó,
lanzando el teléfono sobre el asiento. Iré a pie, pero los destruiré. Agarró su portafolio del asiento del pasajero y salió del vehículo. La grúa ya estaba entrando en la estación. Leo caminaba por la cuneta tragando polvo. Una sola idea martillaba su cabeza: dinero. Necesitaba dinero para contratar abogados, comprar jueces, recuperar el control. Miró su muñeca. El reloj suizo. Un regalo de socios importantes por su cumpleaños número 35. Siempre se había sentido orgulloso. Decía que valía como un apartamento. Un empeño, susurró. Eso es. Rápido. Una hora después, sudoroso y furioso, entró en un lujoso monte de Piedad del centro. Necesito empeñar esto. Arrojó el reloj sobre una almohadilla de terciopelo. Urgente. Dame $50,000 y luego ajustamos. El tasador, un hombre mayor con una lupa en el ojo, tomó el reloj. Lo observó largo rato, girándolo entre los dedos. Finalmente se quitó la lupa y miró a Leo con compasión. Joven, no acepto réplicas, ni siquiera las de buena calidad. ¿Estás ciego? Estalló Leo. Es original. Me lo regalaron personas serias. Sus personas serias ahorraron dinero, dijo el tasador con una sonrisa triste. El mecanismo es chino. La caja es baño de oro, no oro. En un día de mercado vale $200. Leo arrancó el reloj de sus manos. Le temblaban los dedos. Los mismos socios a los que él creía amigos, los mismos ante quienes tanto se esforzó por aparentar, simplemente lo habían engañado. Llevó 5 años presumiendo una baratija. Salió corriendo a la calle. Tenía que llamar a alguien, a cualquiera. Tenían que ayudarlo. Él había hecho tanto por ellos. Empezó a buscar contactos en su teléfono. Eladio, dueño de la constructora. Eladio, amigo, soy Leo. Escucha, tengo un problema. Necesito que me ayudes a cerrarle el paso a mi esposa. Leo, la voz de Eladio sonó seca. Lo siento, estoy ocupado. Y no me llames más. Ya trabajamos con Saturnino. ¿Sabes quién es el verdadero dueño del dinero? No queremos problemas. Corte. Siguiente, Augusto, diputado. Augusto, necesito ayuda. El abonado no está disponible temporalmente. Otro. Y otro. Nadie. Todos le daban la espalda. Todos sabían que Leo era solo la fachada que se había derrumbado. Había sido rey por una hora, y esa hora había terminado. La desesperación lo envolvió. No tenía nada. Ni coche, ni dinero, ni contactos, ni amigos. Hasta el reloj era falso. Blanca esperaba dinero. Si volvía con las manos vacías, también ella lo echaría. Entonces recordó algo. La casa de campo. La vieja casa de campo de los Ibarra, que él detestaba pero que no vendió porque su madre le rogó conservar el hogar ancestral. En el rincón rojo colgaban iconos antiguos. Iconos de su abuela, en marcos de plata. Su madre decía que eran milagrosos y valían una fortuna. Los iconos, sisió Leo. Los venderé. A un anticuario negro. Con eso bastará para empezar. Tomó un aventón prometiendo al conductor que le transferiría dinero apenas tuviera internet. La casa de campo lo recibió con silencio y olor a hojas húmedas. Leo ni buscó las llaves, simplemente pateó la frágil puerta del porche hasta abrirla. Dentro olía a humedad y madera vieja. Corrió a la sala. Allí estaban, 3 iconos en el rincón, brillando tenuemente en la penumbra: San Nicolás, la Virgen y el Salvador. Los marcos parecían pesados, antiguos. Leo arrastró una silla, la puso junto al estante y, con manos temblorosas, bajó el icono central. Perdonen, santos, soltó una risita nerviosa, pero los negocios son negocios. Le dio la vuelta para ver el sello del maestro, y se quedó helado. En la parte trasera, escrito con marcador negro: reproducción. Año 2018. Taller artístico Sofrino. Tomó el segundo. Reproducción. El tercero. Igual. ¿Qué? Gritó, lanzando el icono al suelo. ¿Dónde están? ¿Dónde está la plata? El marco se resquebrajó y cayó una litografía barata pegada a la madera. ¿Buscas los originales, Leo? La voz llegó desde la puerta. Leo se giró bruscamente. Allí estaba Ernesto, con su eterna chaqueta de chofer y las manos en los bolsillos. Lo miraba no como a un exjefe, sino como a un gato pillado robando. Tú, chilló Leo. Tú los robaste, viejo ladrón. ¿Dónde están los iconos? No los robé, los salvé, respondió el chofer, avanzando con calma.
Hace 5 años, cuando usted empeñó por primera vez el piso de su madre, entendí qué clase de persona era. Un hombre capaz de venderlo todo. Así que cambié los originales por copias. Los verdaderos iconos están en un lugar seguro, en una caja bancaria a nombre de Isidora. Leo apretó los puños. La rabia le nublaba la vista. Ese viejo, ese sirviente silencioso, había sido más listo que él todo este tiempo. Tú, siempre estuviste contra mí, bufó Leo, avanzando hacia él. Lo sabía, siempre lo supe. Me espiabas. Solo observaba, respondió Ernesto, encogiéndose de hombros. Y escuchaba. Sacó un teléfono del bolsillo. ¿Quiere escuchar lo que oí? Pulsó la pantalla. Del altavoz salió la voz de Leo. La grabación se había hecho en el coche, evidentemente con la cámara del tablero, esa que Leo olvidó que existía. Estrellita, sí, Blanca, aguanta un poco. Cuando tenga el control total, limpiaré la empresa. A esa ratita gris la mando a un manicomio y al viejo chofer lo despido el mismo día. No, mejor lo incrimino. Le cuelgo un robo de repuestos y que se pudra en la cárcel. Sabe demasiado. La voz de Blanca en la grabación soltó una risita. Eres tan cruel, gatito. Estrellita, soy pragmático, respondió Leo. En este mundo sobreviven los depredadores. Ese viejo es material desechable, igual que mi esposita. La grabación terminó. Leo respiraba con dificultad. Estaba atrapado. Atrapado por su propia voz, por sus propias palabras, por su propia miseria. ¿Quería meterme preso? Preguntó Ernesto en voz baja. Por un robo que no cometí. Y ahora usted está aquí, en una casa ajena, con un icono roto a los pies. Es allanamiento con fuerza, Leo. Artículo 139. Y tentativa de hurto de bienes culturales. Leo miró alrededor. La ventana rota, la puerta arrancada. Estaba atrapado. Ernesto, su voz se volvió suplicante, patética. ¿Para qué la policía? Entre nosotros somos de la casa. Yo me exalté. Podemos arreglarlo. Te pagaré. Cuando recupere el dinero. Ernesto negó con la cabeza. Había tanto desprecio en su mirada que a Leo le dolió físicamente. Usted no entendió nada. El dinero ya no manda aquí. Llamé a la patrulla hace 10 minutos. ¿Escucha? A lo lejos, una sirena cortó el silencio de la carretera. Leo corrió hacia la ventana, pero Ernesto le bloqueó el paso. El viejo resultó sorprendentemente fuerte, solo extendió el brazo, y Leo rebotó contra él, cayendo hacia atrás. Siéntese, ordenó Ernesto. Y espere. Es hora de responder por lo que dijo. Los policías entraron en la casa. Un minuto después, Leo estaba boca abajo en el suelo, sintiendo el frío de las esposas. Lo sacaron entre 2 agentes como a un vulgar ladrón y lo metieron en el coche patrulla. La humillación era total. En el trayecto hasta la comisaría no dijo una sola palabra, calculando frenéticamente. En la celda olía a sudor y desesperanza. Leo se sentó en el catre, apretando su teléfono. Le habían permitido una llamada, pero no llamó al abogado. Le quedaba un solo as escondido. Una vieja deuda del fiscal del distrito, a quien Leo había ayudado tiempo atrás a tapar un atropello cometido por su hijo. Osvaldo, soy Ibarra. Estoy en detención. Sácame. Me lo debes. 2 horas después lo liberaron bajo fianza y con prohibición de salir de la ciudad. Al pisar la calle, Leo aspiró el aire espeso y sucio con una furia creciente. Isidora cree que ganó. Le quitó la empresa, el dinero, el coche. Pero él aún tenía su nombre. Y destruiría su reputación tan profundamente que ella misma le entregaría las llaves de la oficina con tal de detenerlo. Tomó un taxi y fue a casa de su madre. Eusebia estaba rodeada de cajas, llorosa y desorientada. Al ver a su hijo, se le echó al cuello. Leo, hijo, ¿viniste? ¿Lo solucionaste? ¿Nos quedamos? Leo la apartó, sujetándola fuerte por los hombros. Escúchame bien, mamá. No tenemos tiempo para lágrimas. Vamos con todo. ¿Qué? No entendió ella. Vamos a destruir a Isidora públicamente. Los ojos de Leo ardían con un brillo fanático. Ya hablé con los periodistas. En 1 hora habrá una conferencia en el centro de prensa de las noticias locales. Tú saldrás y dirás que Isidora es un monstruo. ¿Un monstruo? Eusebia parpadeó. Sí, dirás que se burló de mí 10 años, que está mentalmente inestable, que te golpeaba, que nos obligó a traspasarle la empresa bajo amenaza. Pero, Leo, eso es mentira. Ella no haría daño ni a una mosca. Y lo de la empresa está en los documentos.
A la mierda los documentos, gritó Leo, sacudiendo a su madre. Lo importante es la opinión pública. Si armamos escándalo, si la gente cree que ella es una tirana, podremos impugnar todas las operaciones en el tribunal. Diremos que yo estaba bajo shock, bajo manipulación, bajo lo que sea. Le metió un papel en las manos, lleno de frases escritas con su letra. Aquí está el texto. Apréndelo. Ahora. Tienes que llorar. Tienes que dar pena. Tú eres la madre desgraciada a la que una nuera cruel deja en la calle. ¿Entendido? Eusebia leyó las líneas. Nos mataba de hambre. Amenazó con matar a Leo. Es de una secta. Leo es demasiado, susurró. ¿Y si se descubre? No se descubrirá, cortó él. O haces esto, o mañana duermes en la estación. Elige. Eusebia tragó saliva. El miedo a la calle fue más fuerte que el miedo a la mentira. Asintió. Una hora después, decenas de periodistas llenaban la sala de conferencias. El escándalo de la familia Ibarra era el tema de la semana y todos querían detalles. Las cámaras apuntaban a la mesa donde se sentaban Leo y Eusebia. Leo aparentaba una perfección lastimera, un viejo suéter, el pelo revuelto. Señores, empezó con voz baja y temblorosa. Callé durante 10 años. Aguanté. Pero lo de ayer fue la última gota. Mi esposa, Isidora Ibarra, tomó mi negocio por la fuerza. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que le hace a mi familia. Hizo una pausa, limpiándose una lágrima inexistente. Le pido a mi madre, Eusebia, que diga la verdad. Mamá, no tengas miedo. Ahora te escuchan. En su despacho, Isidora miraba la transmisión en directo en una pantalla grande. A su lado, Ernesto. ¿La apagó? Preguntó él al ver cómo se le blanquearon los nudillos. No, respondió ella, firme. Quiero ver hasta dónde pueden caer. En pantalla, Eusebia acercó el micrófono. Estaba patética, manos temblorosas, mirada huidiza. Leo puso su mano sobre la de ella, apretando. En cámara parecía apoyo. Isidora sabía que era para obligarla a hablar. Yo, comenzó Eusebia, quiero hacer una declaración. Leo asintió, pero sus ojos decían, vamos, vieja idiota, lee lo que te dije. Eusebia lo miró. En ese instante, algo hizo clic en su mente. Recordó cómo él le gritó una hora antes, cómo la obligó a firmar el crédito que la dejó sin casa, como siempre la usó. Miró a la cámara. Era un directo. La ciudad entera mirando. Isidora mirando. Si mentía ahora, Isidora la destruiría. La echaría sin compasión. ¿Y Leo? Si él ganaba, ¿la protegería? ¿O la usaría de nuevo y la tiraría, como a Isidora? Vio en los ojos de su hijo el mismo cálculo frío que cuando le puso delante los papeles del préstamo. Él no la salvaría. La hundiría, si fuera necesario. Mamá, habla, le susurró Leo entre dientes, apretándole más la muñeca. Eusebia retiró la mano de un tirón. Mi hijo miente, dijo clara y fuerte al micrófono. La sala se congeló. Leo se quedó con la boca abierta. ¿Qué? Silbó él. Estás loca. Lee el texto. No, Eusebia golpeó la mesa con la palma. No voy a leer esas tonterías. Se volvió hacia las cámaras. Ahora su voz estaba cargada de histeria auténtica, la histeria de un animal acorralado que decide morder. Él me obligó a venir. Él escribió ese texto. Arrugó el papel y se lo arrojó a Leo en la cara. Quería que difamara a Isidora, pero Isidora no tiene la culpa de nada. Los periodistas saltaron de sus sillas, los flashes iluminaron la sala. Era una bomba mediática. Mamá, cállate, rugió Leo, intentando taparle la boca con la mano. Tiene demencia. No la escuchen. Eusebia se aferró a su mano con las uñas. No tengo demencia. Escuchen, gente. Él tiene la culpa de todo. Él robó el dinero de su esposa. Él me obligó a hipotecar mi apartamento. Eso es mentira, chillaba Leo. Tú firmaste los papeles. Yo no firmé nada. Soltó de pronto Eusebia, jugando su carta más fuerte. Trajiste esos documentos cuando yo estaba enferma y veía mal. Dijiste que era un seguro. Y la firma en el contrato del crédito la vi después. Esa no es mi firma. Tú la falsificaste. Falsificaste la firma de tu propia madre para conseguir dinero. La sala estalló en gritos. Leo se echó hacia atrás como si hubiera tocado fuego. Miró a su madre con horror. Ella acababa de acusarlo en directo de un delito grave, fraude y falsificación en perjuicio de un banco. ¿Qué haces? Susurró él. Me vas a meter en la cárcel.
Eusebia lo miró con odio mezclado con triunfo. Mejor que tú entres en la cárcel a que yo acabe en la calle, le siseó, solo para que él la oyera. Isidora es buena. Si la ayudo a hundirte, quizá deje que me quede en el piso. ¿Y tú? Tú no eres nadie para mí. Tú me vendiste, hijo. Volvió a mirar a la cámara. Isidora, gritó. Si me escucha, estoy lista para declarar. Contaré todas sus estafas, todo sus offshore, cómo vendía sus joyas. Solo no me eche de mi casa. En la oficina, Isidora exhaló lentamente. No esperaba ese giro. Las arañas en el frasco empezaban a devorarse entre sí. Vaya, vaya, murmuró Ernesto. La madre entrega al hijo para salvar el pellejo. No salva el pellejo, dijo Isidora, fría. Solo eligió a un amo más fuerte. Entendió que Leo perdió y se cambió de bando. Pulsó el mando y silenció la transmisión. En la pantalla, Leo gritaba sin sonido mientras los periodistas lo rodeaban y Eusebia lloraba con las manos en la cara. Ernesto, dijo Isidora, llame a los abogados. Que contacten con Eusebia. Si está dispuesta a declarar sobre la falsificación de la firma, podremos anular la hipoteca del apartamento. ¿Quiere devolverle la vivienda? Se sorprendió el chofer. Después de todo lo que hizo. Quiero devolver el piso al balance de la empresa, corrigió Isidora con dureza. ¿Y Eusebia? Podrá vivir allí, de momento, sin derechos. Ese será su castigo, vivir sabiendo que puedo echarla cuando quiera, que agradezca cada día el techo que tiene. Para su orgullo, eso es peor que la cárcel. ¿Y Leo? Isidora miró la pantalla oscura. Leo ya no puede escapar. La declaración de su madre es el clavo final en su ataúd. En ese momento sonó el teléfono de Ernesto. Era el jefe de seguridad. Isidora, dijo el chofer al entregarle el móvil. Informan que Leo escapó por la puerta trasera del centro de prensa. Los periodistas casi lo destrozan. ¿A dónde va a ir ahora?, preguntó Isidora. No tiene a dónde, respondió Ernesto. Sin piso, sin coche, sin dinero, y con su madre en contra le queda un solo sitio donde puede intentar sacar algo. Isidora entendió. El Centro Cultural. Hoy era el concierto anual. Él iría allí. Intentaría montar su última escena. Se levantó. Vamos. Hay que recibirlo como merece. Leo corría por los callejones de la ciudad con la capucha del suéter hundida hasta los ojos. Se sentía como un animal perseguido. El teléfono ardía de llamadas de periodistas. Lo tiró a una papelera. Necesitaba un refugio. El apartamento de Blanca. Llegó al edificio ya al anochecer. La llave funcionó y entró jadeando. Blanca, gritó. Blanca, prepárate. Nos vamos. Silencio. Leo entró al dormitorio. Vacío. Los armarios abiertos, perchas tiradas. Ninguna de las cosas de Blanca estaba allí. Corrió al cajón del aparador, donde en el fondo, bajo unos calcetines, guardaba su reserva secreta, un fajo de dólares que había sacado del despacho antes de que lo echaran. Su último dinero. Su única esperanza. El cajón estaba vacío. En el fondo, una nota escrita con lápiz labial en una hoja arrancada del blog. Estrellita Leo, eres un perdedor. No voy a tener el hijo de un delincuente pobre. Me llevo el dinero como compensación por el tiempo perdido. Adiós, Estrellita. Leo emitió un rugido. Un sonido animal, desgarrado. Ella lo robó. Esa chica a la que él colmaba de regalos. Se acabó, susurró, dejándose caer al suelo. Todos me traicionaron. Mi madre, mi esposa, mi amante. En su mente febril solo quedó un pensamiento, un objetivo. Isidora. Ella tenía la culpa. Ella movió los hilos. Ella puso a todos en su contra. Tenía que mirarla a los ojos. Tenía que obligarla a devolvérselo todo. Sabía dónde encontrarla. Hoy había un concierto importante en el centro cultural. Ella nunca faltaba. Amaba demasiado a esos niños. Leo se levantó de un salto. En sus ojos ya no había miedo. Solo locura. En el salón de la Casa de la Cultura reinaba una atmósfera solemne. En el escenario estaba el coro infantil con camisas blancas. Isidora, con un vestido negro estricto, de espaldas al público, levantaba la batuta. Estaba concentrada. La música sanaba su alma, le ayudaba a olvidar la suciedad de los últimos días. Los niños comenzaron a cantar los columpios alados. Voces limpias y claras llenaron el espacio. Los padres sonreían, algunos se secaban lágrimas en secreto. De pronto, las puertas del fondo se abrieron de golpe. La música no se detuvo de inmediato.
pero las cabezas empezaron a girar. En el pasillo estaba Leo. Tenía un aspecto terrible, sucio, despeinado, con la mirada de un loco. «¡Bravo!», gritó, aplaudiendo. «¡Bravo, Santa Isidora!». Isidora bajó la batuta. El coro enmudeció. Los niños se miraron asustados. Leo avanzó tambaleándose por el pasillo central. «Mírenla», vociferaba señalando el escenario. «Ahí está, dirigiendo. ¿Y saben quién es en realidad? Una ladrona. Robó mi vida. Llegó hasta la mitad del salón. Devuélveme mi empresa», chilló. «Devuélveme mi dinero. Eres una inútil, una maestrita de música. Tu lugar es este granero, no el sillón de directora». Isidora se volvió hacia él. Desde la altura del escenario lo miró sin miedo, solo con una infinita fatiga y lástima. «Vete, Leo», dijo suavemente al micrófono. «No asustes a los niños». «No me iré», rugió Leo, lanzándose hacia las escaleras del escenario. «Te sacaré de aquí a patadas. Te obligaré a firmar». Pero no dio ni un paso. En la primera fila se levantó un hombre corpulento, un obrero de fábrica, padre de uno de los niños. Se plantó en el pasillo, bloqueando el paso. «Oye, compadre», dijo con voz grave, «será mejor que te largues». Isidora pidió que no molesten. Se levantó otro hombre, y otro. Las mujeres empezaron a ponerse de pie, cubriendo con sus cuerpos a los niños. «Vete», gritó una abuela desde el gallinero. «No te atrevas a tocar a nuestra Isidora». «Vergüenza», corearon otros. «Borracho», «escandaloso». Leo se detuvo. Miró a su alrededor. Lo rodeaba una muralla de gente. Gente común, con ropa sencilla, a quienes siempre había despreciado y llamado biomasa. Pero ahora esa biomasa lo miraba con tal fuerza y desprecio que sintió miedo. Estaba solo, completamente solo frente a todo un salón, frente a una comunidad que amaba y respetaba a Isidora por su trabajo y su bondad, no por el dinero de su padre. «Ustedes no entienden», balbuceó, retrocediendo un paso. «Ella me engañó». «Tú engañaste a todos», dijo el obrero, avanzando. «Vimos las noticias. Traicionaste a tu madre, envenenaste a tu esposa. Lárgate antes de que llamemos a la policía, o antes de que nosotros mismos te demos tu merecido». Leo miró desesperado hacia el escenario. «Isidora», suplicó, su voz convertida en un sollozo histérico. «Diles. Soy tu marido. Soy el dueño. Exijo hablar con la propietaria». Isidora dejó la batuta en el atril. Bajó las escaleras del escenario. La gente se abrió para dejarle paso. Caminó hacia Leo con la espalda recta, tranquila. Se detuvo a 2 pasos de él. «¿Querías hablar con la propietaria?», preguntó. «Aquí estoy». Leo intentó acercarse, pero el obrero le puso una mano pesada sobre el hombro y lo dejó clavado en el sitio. «Isidora», susurró Leo, «lleguemos a un acuerdo. Esto es una locura. Devuélveme aunque sea una parte, la mitad. Me iré. Desapareceré». «Sí». Isidora extendió la mano. Ernesto, surgido de la nada, colocó en su palma una carpeta azul delgada. «No voy a negociar contigo, Leo», dijo Isidora. «Aquí no hay nada que regatear. Te quedan solo 2 caminos». Abrió la carpeta. «El primer camino es la cárcel. Mis abogados y auditores terminaron la revisión. Desfalco a gran escala, falsificación de firmas, fraude con créditos, tratamiento médico ficticio. Son 15 años, Leo, de régimen estricto. Tu madre ya declaró. El doctor Gonzalo también está redactando su confesión. ¿Blanca? Bueno, tú sabes dónde está». Leo palideció hasta parecer un cadáver. Las piernas le flaquearon. «15 años», susurró. «Isidora, no. Por favor, lo devolveré todo. Trabajaré». «No puedes devolver nada». «No tienes nada», respondió ella, helada. «Pero trabajar, ese es el segundo camino». Sacó un documento de la carpeta y se lo entregó. «¿Qué es esto?». Leo tomó la hoja con manos temblorosas. «Un contrato laboral», explicó Isidora, «para el puesto de coordinadora auxiliar de logística». Leo leyó el texto rápidamente. «¿La sucursal norte, 4? Levantó la vista hacia ella, desconcertado. «Pero sí, ese es un agujero. Yo mismo creé esa sucursal para desterrar allí a los que se portaban mal. Ahí hace 40 grados bajo cero en invierno. Hay barracones en vez de oficinas». «Exacto», asintió Isidora. «Tú la llamabas colonia correccional para idiotas. Ahora será tu lugar de trabajo». «¿Yo, coordinadora auxiliar?». Leo se quedó sin aire de indignación. «Yo soy el director general».
No iré a la tundra a clasificar albaranes. ¿Irás? La voz de Isidora se volvió dura como el acero, porque es la única alternativa a la cárcel. Si firmas este contrato ahora, retiro la denuncia por malversación. Te doy la oportunidad de seguir libre y de resarcir a la empresa con trabajo honesto. El salario será mínimo, todo lo demás irá al pago de tu deuda. Leo miraba el papel. Era el infierno, un destierro, una humillación. Él, Leo Ibarra, viviendo en un barracón y obedeciendo a un jefe de almacén al que él mismo había mandado allí. ¿Y si me niego? Isidora hizo un gesto a Ernesto. Este levantó la mano. En la puerta del salón aparecieron dos policías. No entraron, solo esperaban. Ellos esperan mi señal, dijo Isidora. O firmas y mañana a las 6:30 tomas el tren, o te ponen las esposas ahora mismo y te llevan al calabozo. Para mucho tiempo, tú decides. Leo miró a los policías, luego a la gente que lo rodeaba en un círculo cerrado, luego a Isidora, que ya no era una ratoncita gris, sino una roca contra la que se había estrellado su vida. Las manos le temblaban, su orgullo gritaba no, pero el miedo a la cárcel era más fuerte. Imaginó 15 años tras las rejas, y entendió que estaba vencido. La pluma, gruñó apenas. Ernesto le entregó un bolígrafo barato. Leo apoyó la hoja contra la carpeta que Isidora sostenía y, rechinando los dientes, firmó. Listo, dijo Isidora, guardando el contrato. El tren sale mañana a las 6:30. Ya tienes billete. Vagón de tercera. No llegues tarde. Se volvió hacia el público. El concierto continúa. Anunció con voz clara. Niños, disculpen la interrupción. Subió al escenario sin mirar atrás. Leo se quedó de pie, sosteniendo en la mano la copia de su sentencia. La gente volvía a sus asientos, esquivándolo como si fuera una bolsa de basura. Estaba aplastado, destruido, y lo peor era saber que él mismo se lo había hecho. Los policías se retiraron. Ernesto se acercó a Leo. A la salida, coordinador auxiliar, dijo, aún tienes que hacer la maleta, aunque no tienes nada que empacar. Leo se arrastró hasta la puerta bajo los acordes de la orquesta que reiniciaba. La música volvió a sonar, pura y luminosa, un mundo del que ya no formaba parte. Las puertas se cerraron tras él, dejándolo fuera, en la noche otoñal, solo con su derrota. No le quedaba más que ir a la estación. 3 meses pasaron volando. La ciudad cambió. El rótulo del edificio principal había sido reemplazado. En lugar del pomposo Ibarra Grupo, ahora brillaba el discreto pero elegante Fondo Cultural Espinosa, en honor al apellido de soltera de la madre de Isidora. En el despacho de la directora ya no olía a coñac caro ni a puros. Siempre había flores frescas y sobre la mesa reposaban proyectos de nuevas escuelas de música y becas para niños con talento. Isidora salió de la clínica Génesis, pero esta vez no caminó con la cabeza gacha. Resplandecía. Llevaba en las manos una carpeta con los resultados médicos. Su nuevo doctor, un especialista honesto contratado tras despedir al doctor Gonzalo, acababa de confirmar que su organismo se había recuperado por completo tras dejar los medicamentos dañinos. Las probabilidades de un embarazo natural eran altas. Aspiró el aire frío y limpio. La vida apenas comenzaba. A sus 36 años, se sentía joven. En la entrada la esperaba el sedán negro de siempre. Ernesto, ahora oficialmente jefe de seguridad, aunque por costumbre seguía conduciendo para ella, abrió la puerta trasera. ¿Buenas noticias, Isidora?, preguntó al ver su sonrisa. Las mejores, Ernesto, respondió ella al sentarse. Empezamos el protocolo. El doctor dice que para primavera probablemente ya estaré encinta. Gracias a Dios, sonrió el hombre, cerrando la puerta. El coche arrancó suavemente. Por cierto, dijo Ernesto, mirando por el retrovisor. Llamó Eusebia. Quería agradecer que le pagaran los servicios este mes. Y preguntó si puede adoptar un gatito. Dice que se siente sola en el estudio. Isidora miró pensativa por la ventana. Eusebia vivía ahora en un minúsculo estudio en las afueras, que Isidora le había asignado de las antiguas viviendas de la empresa. Nada de lujos, nada de sirvientes. Una pensión y una pequeña ayuda del fondo, que dependía de su comportamiento. Y, sorprendentemente, eso le había hecho bien. Privada de intrigas y del papel de reina, Eusebia se había convertido en una ancianita silenciosa y devota, que temía molestar siquiera un poco a su nuera. Que lo adopte, asintió Isidora. Los animales hacen a la gente más bondadosa.
Tal vez a ella también se le ablande el corazón de verdad, y no solo por miedo. El coche giró hacia la avenida central. La ciudad se preparaba para el año nuevo, los escaparates brillaban con guirnaldas. ¿Y Leo?, preguntó Isidora. Evitaba pensar en él, pero a veces la curiosidad la vencía. ¿Llegó? Ernesto resopló. No llegó, Isidora. Ella levantó las cejas, sorprendida. ¿Se fugó? No. Lo despidieron. Durante el periodo de prácticas en la oficina central de logística, aquí en la ciudad. Resultó que ni siquiera podía clasificar albaranes. Cometió errores, mezcló cargas, empezó a faltarle el respeto a sus superiores y a gritar que era el antiguo dueño. En fin, lo echaron a los 3 días de haber firmado el contrato. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Isidora. ¿En la cárcel? No, retiramos la denuncia, como acordamos. Está libre, pero hay que comer. Y con su historial laboral, con una nota por ineptitud profesional, y con su reputación en lugares decentes no lo aceptan. El coche redujo la velocidad ante un semáforo. Mire a la derecha, Isidora, dijo Ernesto en voz baja. Isidora volvió la cabeza. En la acera, encorvado, estaba un hombre con un chaleco naranja de los servicios municipales. Golpeaba el hielo con una barra de hierro, desprendiendo la capa del bordillo. Su rostro estaba gris, curtido por el frío, sin afeitar. Llevaba un gorro de lana calado hasta las orejas. Era Leo, el antiguo rey de la vida, que despreciaba a los trabajadores comunes, ahora era uno de ellos, invisible, olvidado. Se detuvo para recuperar el aliento y, apoyándose en la barra, su mirada se posó en el sedán negro detenido en el semáforo. Reconoció el coche, reconoció la matrícula. Leo se quedó inmóvil. Intentaba ver, a través de los cristales polarizados, la silueta de la mujer a la que había humillado durante 10 años. En sus ojos ya no había rabia, solo vacío y una nostalgia devoradora por el paraíso perdido que él mismo había destruido. Isidora lo observaba. Pensó que sentiría revancha, triunfo, pero no sintió nada, ni lástima ni ira. Él se había convertido en parte del paisaje, como la nieve sucia que estaba limpiando, en un pasado ya derretido. Verde, dijo Ernesto. Isidora se apartó de la ventana. Vámonos, Ernesto. Tenemos mucho trabajo. Esta noche hay ensayo. El conductor pisó el acelerador. El coche avanzó, dejando atrás la figura encorvada con el chaleco naranja. Leo siguió con la mirada las luces rojas que se alejaban, luego escupió en el suelo, acomodó mejor la barra de hierro pesada y volvió a golpear el hielo. Isidora sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Papá. Hola. Sí, voy a casa. No, no voy sola. Ahora siempre hay alguien conmigo. La esperanza. Y el amor. Iré al pueblo este fin de semana. Espérame. Sonrió a su reflejo en el cristal oscuro. La música de su nueva vida apenas comenzaba, y en esa partitura ya no había notas falsas. Me encantaría saber tu opinión. ¿Hizo bien Isidora al no mandar a Leo a prisión y darle una oportunidad de trabajar con sus propias manos? ¿O debía haberlo presionado hasta el final? Escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Si esta historia te emocionó y sufriste con Isidora, por favor deja un like en este video. Ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y pueda seguir contándote nuevas historias.